Tío, ¿nos querés guiar al Señor en una oración y comenzamos con el mensaje de hoy? Bueno, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, el que nos des estos minutos, esta oportunidad, Padre, nuevamente de abrir tu palabra, esta oportunidad, Padre, de escuchar nuevamente un mensaje, Padre, el cual en estos tiempos nos es necesario. Agradecerte, Padre, porque nos has dado un día de vida, porque tus cuidados, tus bendiciones, Padre, son muchas. Quizás no logramos entender ni comprender, ni darnos cuenta, Padre, todo lo que mueves en el cielo para que hoy nosotros estemos bien. Pedirte, Padre, por aquellas personas, aquellos hermanos, aquellas almas que están necesitadas de tu consuelo, de tu poder. Agradecerte, Padre, porque nos das el sustento diario cada día. Agradecerte porque sabemos que podemos contar contigo, Padre, en cada momento de nuestro día. Con tan solo, Padre, elevar una oración a ti, sabiendo que tus oídos están atentos a nuestro clamor. Pedirte, Padre, en esta noche, por Agustín, por el mensaje, que hable a cada uno de nuestros corazones. Danos con los corazones predispuestos, danos corazones entendidos, Padre, para que podamos aceptar tu palabra, podamos entenderla y sobre todo, Padre, poder ponerla en práctica. Danos sabiduría, danos inteligencia, Padre, sabiendo que todo proviene de ti, es bueno, Padre. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Reunión de domingo, venimos con algunos mensajes un tanto fuertes. Puntualmente me quedó un poco de los mensajes que escuchamos de Dan y de Fran. Y quería compartirles un mensaje en base a un par de tópicos, de cosas que me quedaron en la cabeza de mensajes anteriores. Y ponerle, si quisiera ponerle un título al mensaje de hoy, le pondría ese, ¿no? Freno y reflexiono. Y me preguntaba lo siguiente, ¿no? Del mensaje que nos dio Dani, me quedó esta pregunta, ¿no? ¿Qué es aquello que deberíamos haber hecho y no hicimos? Un tanto fuerte, desafiante, ¿no? ¿Tiene efecto en los demás lo que hacemos o no? Referido a lo que nos comentaba Fran, hablando del liderazgo que tenemos, ¿no? ¿Todos ejercemos un liderazgo o un ejemplo? Yo creo que todos podemos contestar a la última pregunta un rotundo sí. Que sea de más o menos alcance, eso es totalmente indiferente, pero todos tenemos un liderazgo o estamos siendo de ejemplo tanto positivo como negativo para alguien, ¿no? Vamos a hablar en esta noche un poco de este personaje de la Biblia que la verdad que mientras más lo investigo y lo leo me causa como que lo veo bastante parecido a mí. Me identifico bastante. Sabemos de Simón Pedro que era pescador como ocupación y fue luego discípulo del Señor. Personajes contemporáneos o personas contemporáneas a este discípulo, el Señor Jesús, Pilato, Herodes, como para ubicarlo en la historia. Y algo que por ahí se resalta en la historia de la Biblia son un poco las debilidades, ¿no? Y los errores de este discípulo. Y dice lo siguiente: a menudo habló sin pensar, creo que hizo varios comentarios así como impulsivos, ¿no? Dice que era rudo e impulsivo, iba al frente, no pensaba mucho a veces lo que decía o lo que iba a hacer. Y algo creo que es lo más importante, que quizá marcó la vida de Pedro, que es el último punto, que es durante el juicio del Señor. Decimos durante el juicio porque eso fue poco tiempo que se hayan llevado, después que se hayan llevado el Señor Jesús a enjuiciarlo. Este discípulo lo negó 3 veces.
Vamos a leer en la palabra, en Mateo 26, Mateo 26, versículo 31, y dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Me encanta. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo creo que eso fue peor que una cachetada. Versículo 35 dice: Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahí vemos también un poco lo que decíamos en la la última pregunta del inicio, si lo que hacíamos o no tenía impacto sobre el resto, ¿no? Claramente sí. Sigamos la lectura en Mateo 26, mismo capítulo, versículo 69. Dice: Pedro estaba sentado, capítulo 26, verso 69, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Te lo juro, le habrá dicho. Verso 73 dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a continuar la lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Esto fue después de que el Señor aparezca a los discípulos, estando Tomás presente, que Tomás le dijo que si no lo veo, no lo creo. Luego de esto, se aparece a los discípulos mientras estaban pescando desde la costa. Estaba Simón Pedro, estaba Tomás, Natanael y otros de sus discípulos, dice la Biblia en el versículo 2. Y en el verso 15, después de este milagro de la pesca, ¿no? Que no le daba más la red para traer tantos peces, el Señor habla con Pedro. Y dice el verso 15: sinceramente yo no había hilado estas 2 partes en la Biblia. Me impactó muchísimo. Dice el verso 15: cuando hubieron comido estos peces, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Yo creo que esa primera respuesta de Pedro debe haber sido tan impulsiva como las otras anteriores, ¿no? Sin que termine de preguntar, decirle: sí, Señor, tú sabes que te amo. Verso 16 dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y el Señor, y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Se nota en las primeras dos respuestas contra la última un cambio muy fuerte, ¿no? Dice el 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Eso dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Vamos a leer estas dos definiciones, no sé si las alcanzan a ver, porque hay algo importante que les quería compartir de estas dos citas, ¿no? De esta última sobre todo, que son los dos significados. Hay tres, en este caso se citan dos, que es el amor ágape y otro el amor filos. Haciendo una especie de resumen, para entenderlo rápidamente, el amor ágape hace referencia a un amor capaz de entregar todo a la persona amada sin esperar nada a cambio. Y el amor filos habla de un amor afectuoso, un amor de amistad, un amor de amigos. Es distinto, totalmente distinto, ¿no? Yo quería compartirles, pensando en esto, cómo se habrá sentido Pedro desde el día de la crucifixión, el día del juicio, hasta este momento que se encuentra con el Señor solos, y el Señor le pregunta exactamente otras 3 veces: ¿me amas? Cuando Pedro lo había negado 3 veces también. Es muy fuerte. Les quería compartir una porción de un libro que justamente habla de la vida de Pedro. Ahí le dejé el título y el autor por si alguno lo quiere buscar. Y dice lo siguiente: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Cristo usó la palabra griega ágape cuando le preguntó la primera vez: ¿me amas más que estos? Término que se refiere a la forma más elevada del amor. Pedro respondió con filos, una referencia del amor fraternal. Cristo pudo haberse dado cuenta del cambio de palabras y por lo tanto respondió: apacienta mis corderos. Esto insinúa que tal vez Pedro no estaba listo para su ministerio de forjar a otros. Jesús entonces le preguntó de nuevo, segunda vez: ¿tienes amor ágape por mí? Pedro, aún no seguro de su propio corazón, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Amor. Haciendo referencia a un amor filos, no ágape. Jesús le respondió: pastorea mis ovejas. Sí, Jesús confiaba en que Pedro no solo apacentaría los corderos. Jesús le hizo la misma pregunta por tercera vez y utilizó la palabra amor que Pedro ya había empleado, filos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? A Pedro le perturbaba que su compromiso de amor fraternal no fuera suficiente. Y entonces repitió su afirmación de amor, pero esta vez empleando la palabra más diciente, ágape. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús aceptó esa respuesta y le dijo: apacienta mis ovejas. Es un detalle no menor. Dice el comentario del libro: no importaba qué tan inseguro de sí mismo se sentía Pedro. Cristo quería que él supiera que había sido plenamente restaurado. Fue llamado a desempeñar el alto honor de apacentar las ovejas del Señor. Pedro había negado a Cristo en 3 oportunidades e igual número de veces tuvo el privilegio de reafirmar su amor por él. Los oscuros días de la humillación habían terminado, el remordimiento
había sido reemplazado por la responsabilidad, la comunión y la aceptación completa. La oración de Cristo había sido respondida porque ahora Pedro restauraría a sus hermanos. ¿Por qué dice la oración de Cristo? Porque el Señor le dijo a Pedro: yo oré por ti para que tu fe no falte, cuando le dijo que lo iba a negar. Fuertísimo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros, no? ¿A dónde vamos? ¿A qué lo llevamos? Vamos a leer los siguientes versículos. El primero está en 1 Corintios 16:14. Primera Corintios 16:14. 16:14. Dice lo siguiente. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas. Y hay algo muy repetitivo y muy hasta gracioso, que cuando decimos, y cuando la Biblia dice todo, es todo. Y hasta a veces es duro, ¿no? Romanos 12, versículo 9. Dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor sea sin fingimiento. El amor sea verdadero, sea sincero. Había una versión, a ver si la encuentro rápidamente, de ese versículo. Decía: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Hablamos de sinceridad en el amor, ¿no? En todo lo que hagamos, hacerlo con amor, en sinceridad en el amor entre los hermanos. Hablamos de esto internamente en la iglesia. Salmos 18, vamos al Salmo 18. Versículo 25, Salmo 18, 25. Dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Hay otra versión que dice: con el sincero te mostrarás sincero. Y recaemos en el mismo pensamiento. Sinceridad delante de lo que hacemos, con amor. Sinceridad en el amor entre los hermanos. Sinceridad delante del Señor. Y esta última, primera, ¿no? De todas. Y dice el último versículo en Juan 15, 21. Es el versículo que 17, 21, perdón, estoy leyendo mal. 17, 21. Cuando dice un subtítulo, cuando el Señor ora por los futuros creyentes, ¿no? Dice lo siguiente, el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es fuertísimo. Que sean uno para que el mundo crea. A mí en lo personal estos versículos que compartimos me llevan a pensar puntualmente en dos cosas. La primera es esto, ¿no? ¿Cuál es mi postura con la iglesia? ¿Cuál es la sinceridad? ¿Cuál es el amor en todo lo que hago? ¿Qué tan sincero estoy siendo delante de Dios? ¿Mi amor es realmente sincero o es un fingimiento? Quizás muy tajante hablarlo así, sin mucha vuelta, pero la Biblia lo describe así. Que sean uno para que el mundo crea, ¿no? El último como consecuencia de todo esto. Yo creo que si estos versículos anteriores que leímos son una verdad en nuestra vida, este último versículo en Juan 17:21 sería una realidad también en la iglesia. Ahora, las preguntas son, ¿cuál es nuestra postura? ¿En qué se nos viene a la mente cuando pensamos en esto? Quizá haya algo que esté evadiendo la sinceridad, que esté truncando mi camino a poder ser totalmente sincero delante de Dios. Y pensaba, ¿qué pasa hacia afuera, ¿no? Con los perdidos, con los que no conocen al Señor. Vamos a leer un texto conocido en Filipenses 4. Versículo 8. Y me detengo en esto puntualmente porque este versículo lo usamos muchísimo, lo tenemos presente muchísimo, quizá en este tiempo de dificultad en los que se nos cruza un poco todo, ¿no? Que las preocupaciones a veces nos sobrepasan o estamos ansiosos, preocupados por qué va a pasar después de todo esto o qué pasa con la gente que no puedo ver. Y muchas veces vamos a este texto como un consuelo a nuestro corazón, a nuestra alma, pero a veces nos olvidamos del apéndice, ¿no? Del versículo 9, que dice, leamos del 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis de mí, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y, consecuencia, el Dios de paz estará con nosotros. Muchas veces pensamos en que no podemos controlar nuestra mente y decimos, bueno, tenemos que pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, etc. Pero al final del 9 el Señor nos deja una promesa gigante, que el Dios de paz va a estar con nosotros. Vamos a tener esa paz. Sí, hacemos lo que aprendimos, lo que recibimos, lo que oímos y lo que vimos en el Señor. Entonces como que de golpe se nos da vuelta el juego. Y quizá es raro usar esto pensando en la obra del Señor, empezar en qué es lo que estamos haciendo nosotros, con este versículo que quizá a veces es muy personal, es para consuelo personal. Pero pensaba en que
tenemos preocupaciones, y no solamente nos tenemos que limitar a pensar en esto, sino que aquí vemos, reflejado totalmente claro, que el hacer lo que el Señor nos dejó a nosotros, también nos va a traer paz. No solamente un esfuerzo sobrehumano para pensar en esto que dice solamente el verso 8. ¿A qué nos lleva esto? ¿En qué estamos haciendo de todo lo que el Señor nos dice aquí que hagamos? Todo lo que aprendimos, todo lo que recibimos, todo lo que vimos, lo que vimos en el Señor. Pensando justamente en las personas que no conocen al Señor, o quizá aquellas personas que están en ese proceso de convencimiento de pecado, de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Hacia dónde estamos mirando, cuál es nuestra preocupación. Nosotros, y nos centramos en el versículo 8, o leemos hasta el 9 y automáticamente tenemos que mirar hacia afuera. Y automáticamente tenemos que redoblar ese esfuerzo y hacer. Leamos en Mateo 28, otro texto conocido. Mateo 28, versículo 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pareciera otra vez que entramos en esto, ¿no? De ir y hacer discípulos. Vayan, hagan, enseñen. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Otra promesa. Entonces, me lleva a esto. En lo que veíamos antes, cuál es mi postura en la iglesia, cuál es mi sinceridad delante de Dios, cuál es mi sinceridad con mis hermanos, si realmente estoy haciendo las cosas con amor, con un amor ágape, ¿no? Y por otro lado, para las personas de afuera de la iglesia que no conocen al Señor, ¿cuál es mi postura frente a la obra, ¿no? Frente a todo esto esto bueno que tengo que pensar, pero también lo que tengo que hacer. Lo mismo en Mateo 28, ¿cuál es mi postura frente a el ir y hacer discípulos? Enseñando y estar tranquilo de que el Señor va a estar con nosotros todos los días. Entonces, pensaba en esto. ¿Y Pedro? ¿Qué tiene que ver con todo esto, no? Con todo esto que conversamos de nuestra postura dentro de la iglesia y fuera, frente a estos pasajes en la palabra. Como decíamos en el mensaje, en el título del mensaje, freno y reflexión. ¿Cómo hilar esta historia, estos pasajes, esto que aprendimos de Pedro, con nosotros? Freno y reflexiono. ¿Dónde estoy parado? ¿Cuáles son mis decisiones? ¿Cuáles son mis preocupaciones? ¿Hacia dónde estoy mirando? ¿Cuáles son mis anhelos? Pedro dice en Mateo 26, cuando relata que Pedro lo niega al Señor Jesús, dice el último versículo que lloró amargamente. Y el Señor, no sé si habrá tenido contacto visual, pero no creo que haya estado muy lejos, pero estaba ahí, en el mismo lugar que él. Y el Señor Jesús, siendo Dios, también conoció ese arrepentimiento de Pedro. También entendió ese clamor. Por algo el Señor oraba por la fe de Pedro antes que lo niegue.
Es muy loco pensar en esto, que el creador de todas las cosas, el Dios omnipotente, oraba al Padre por Pedro. Y el Señor intercede por nosotros. Ahora, en Pedro, ¿qué vimos? Que más allá de su postura de ciega, a veces como si fuese un caballo, ¿no? De decir, no, esto va a ser así, Señor, yo no te voy a negar, yo si tengo que morir con vos, muero. A mí, Señor, no me vas a lavar los pies, le dijo en otro momento. Así todo, en su peor metida de pata, en su peor error de negar al Señor, después de haber dicho, este es el Cristo, ¿no? De haber anunciado, hubo un quiebre, hubo un arrepentimiento, hubo una confesión, ¿sí? Yo no sé cómo se habrá sentido Pedro cuando lo vio el Señor. Dice ¿en dónde fue que lo leímos? Anterior a que el Señor Jesús habla con Pedro, estaba en la barca pescando, y Pedro se tira al agua cuando lo ve. Cuando Juan le dice, este es el Señor, porque no lo había identificado, dice la Biblia que Pedro se tiró al agua, que se vistió y se tiró al agua. Totalmente impulsivo. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? Dice en otro pasaje que el Señor le pidió que traiga unos peces de esos que habían pescado. ¿Y quién fue? Pedro. ¿Habrá habido un sentimiento de culpa de Pedro delante, o sea, recordando lo que había hecho de haberlo negado? Y después el Señor viene y habla con él y le pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y las 3 veces el Señor le dice, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Las 3 veces. Por más que, como nos hacía el comentario del libro, Pedro no estaba seguro, incluso de sí mismo. ¿Qué se habrá pasado por la cabeza de Pedro cuando el Señor le preguntó, ¿me amas? ¿Se le habrá venido el momento en que dijo, yo no lo conozco, no tengo ni idea quién es? Yo creo que sí, y debe haber sido muy fuerte. Pero, ¿qué vemos? A un Jesús, a un Señor que lo restaura y que encima que, más allá de todo error que haya cometido Pedro, le dice, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Le da un llamado, le da una misión, confiando en este discípulo, ¿no? Humanamente, que hubiese mencionado, vos me negaste, salí, 11 discípulos, uno menos. Pero el Señor no es así. Entonces, ¿a qué nos lleva? A pensar en cuáles son, lo que decíamos anteriormente, nuestra postura, nuestra sinceridad delante de Dios, nuestra sinceridad con nuestros hermanos, si nuestro amor es verdadero o es fingido, si estoy realmente pensando en las personas que se pierden, o estoy mirándome yo, mi ombligo, preocupado por mis preocupaciones, valga la redundancia, y estando totalmente parado en ese momento, ¿no? de reflexión. ¿Qué podemos tomar como ejemplo en Pedro? El arrepentimiento. Podemos pegarnos la vuelta, podemos frenarnos, reflexionar, entender que quizá venimos por un mal camino o no, pero volver, arrepentirnos. Y el Señor nos restaura, el Señor nos perdona, y el Señor nos da las herramientas para cumplir lo que Él nos dice, nos da todo. Ahora, ¿cuál es el sentido de esta restauración? ¿Qué encontró el Señor en Pedro desde el momento en que se arrepintió? Un corazón entregado, un corazón dispuesto a lo que el Señor quería hacer en su vida, a lo que el Señor quería que Él haga para Él. Incluso hasta el último momento de restauración de esta conversación, veíamos un Pedro dudando humanamente, como todos, de decir, sí Señor, yo te amo, pero siendo sincero, un amor ágape, un amor de entrega, y seguía dudando, sabiendo quién estaba al lado de él, que había muerto por él. Así todo seguía dudando, pero más allá de todo eso no impidió
que Pedro pueda entregar el corazón al Señor, que Pedro pueda volver a servirle, ¿sí? que pueda ser de bendición para muchas personas, como nos deja reflejado en la palabra. Entonces, pensar en esto, ¿no? Frenar, reflexionar, si hay algo que esté mal frente a estos pasajes que leímos. Estamos siempre a tiempo de arrepentirnos, estamos siempre a tiempo de ser sinceros. El Señor nos restaura, el Señor nos cambia y espera nada extravagante, nada con fuegos artificiales, ¿no? Nada extraño. El Señor solamente espera corazones entregados. Y sobre esta base fundaré mi iglesia, le dijo Pedro, ¿no? Es gigante lo que el Señor puede hacer con nosotros. Y es algo loco que sea tan sencillo y difícil a nosotros que solamente se trate de entregar nuestro corazón al Señor. Entonces, pensemos, ¿qué nos impide? Son algunas preguntas que me las escribí para mí, ¿no? ¿Qué nos impide o qué me impide ser un Pedro en mi vida? Pensando en esto, ¿no? En el camino que hizo Pedro con los errores que cometió. ¿Qué nos impide arrepentirnos de aquellos que retardamos y no hacemos? Pensando en el mensaje de Dani, a veces el Señor pone cargas en nuestro corazón y nos manda que hagamos y nosotros, no sé, yo no creo que lo pueda hacer o no me animo o cuestionamos muchísimo y nos quedamos en el freno, ¿no? ¿Vivo una vida plena en Cristo? A veces vivir con esto que podemos hacer y no lo hacemos es como vivir con una mochila con piedras, ¿no? Porque sabemos que el Señor nos está pidiendo y nos está demandando la entrega a nuestro corazón y nosotros retardamos. Y no se vive en libertad, no se vive tranquilo. Es difícil. Difícil me es a mí cuando tengo un compañero quizá que no sé cuánto tiempo más lo voy a ver y quizá no le prediqué y se me pasó un día y viene esa carga, viene ese pensamiento del corazón. Se te pasó un día y no le predicaste. ¿Por qué no lo hiciste? Si sabes que yo te doy las palabras, si sabes que yo dispongo el tiempo, dispongo todo para que eso suceda. Entonces, pensar en esto, ¿no? ¿Vivimos una vida plena en el Señor? Es un poco el mensaje que quería compartirles. Oramos y liberamos ya los micrófonos por si alguien quiere hacer algún aporte o algo al mensaje. Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos, Padre, por todo lo que nos das, Señor. Gracias porque podemos saber tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos leer, Padre, sobre Pedro, este discípulo, Padre, que muchas veces somos imagen, Padre, de su vida, de sus reacciones, de sus errores. Pensamos, Padre, en cuántas veces quizá con nuestras acciones te negamos también poder, Padre, entender lo que nos ha dejado en tu palabra, de poder reflexionar, de poder frenar, de poder pensar en todo lo bueno que hiciste por nosotros, Padre, en todo lo que sufriste por nosotros, Padre. Te rogamos que sigas hablando en nuestro corazón, Padre, que sigas tocando nuestros corazones y podamos entender y podamos actuar en aquellas cosas que quizá no estén bien en nuestra vida, Padre, que tú nos hayas hablado, que podamos ser sinceros, Padre, delante tuyo, de poder cambiarlo, de poder amar, Padre, como consecuencia de un amor sincero hacia ti, Señor. Te rogamos que nos sigas bendiciendo, Padre. Intercedemos por todas las personas de esta iglesia, Padre, que están aquí presentes, que quizá algunos no pueden escuchar. Te rogamos por cada uno de ellos, Padre, tú los bendigas. Nos bendigas también a nosotros, Señor, y podamos en este momento de cuarentena, de estar en casa, poder pensar en dónde estamos parados, Padre, en poder tomar decisiones que puedan ser trascendentes a nuestra vida y que
sean más allá, Padre, de este tiempo de aislamiento, que puedan tener efecto en nuestras vidas, Padre, en nuestro entorno, en nuestra iglesia, todo lo que tú hagas, Padre, en cada corazón de los que estamos aquí, Señor. Te rogamos que nos sigas acompañando y bendigas a cada uno de los presentes. Y dejamos todo en tus manos, agradecidos, en el nombre de Cristo Jesús.